En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Fíjate, oh Dios, escucha, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Vamos a pedir en esta Eucaristía por nuestra hermana Emilia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios, y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Tú dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio, acrecentaste tu fortuna. Y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un Dios? Serás un hombre y no un Dios en manos de los que te apuñalen. Morirás con muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Me dijiste, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio
y que carece de inteligencia. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10.000, si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Y entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento. Antiguamente todo rey, todo emperador se endiosaba de tal modo que todo el pueblo le tenía como Dios y estaba obligado a adorarle. Es lo que de alguna manera hemos escuchado en esta primera lectura de hoy, cómo Dios a través del profeta Ezequiel echa en cara al príncipe de Tiro cómo su corazón se quiere equiparar a Dios, pero sin Dios. Y muchas veces cuando hablamos de estas cosas, de cómo una persona se quiere endiosar sin Dios, cómo un emperador se quiere colocar en el lugar de Dios, podemos pensar que esto es una cosa del pasado, cuando en realidad también es algo muy presente. También hoy nos puede pasar a cada uno de nosotros, podemos creernos dioses sin Dios. Podemos de esta manera ponernos un poco, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, por encima de los demás. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber, cómo podemos descubrir si yo me he endiosado sin Dios, si nos hemos hecho como dioses sin Dios? Hay algunos síntomas, no los voy a decir todos, quisiera destacar algunos, que de alguna manera coinciden con la soberbia. Esa soberbia que llevó a Adán y a Eva precisamente a comer del fruto prohibido, instigados por la serpiente, para precisamente ser como dioses, pero sin Dios, decidir lo que está bien y decidir lo que está mal. ¿Cómo podemos saber de alguna manera si mi corazón se ha endiosado, si yo me he endiosado de esta manera tan ilegítima? Pues quizás podemos querer llevar la razón, es un modo quizás muy sutil por el que se mete el demonio para endiosarnos. Podemos querer llevar la razón y tener en toda discusión la última palabra, de manera que continuamente buscamos razones para demostrar a los demás que estamos en la verdad, de manera que lo que yo pienso prevalezca sobre lo que piensan los demás. Y entonces los demás ya no tienen razón, tienen que rectificar sus posturas. Y como yo busco tener la razón, yo ya no busco consejo, no busco el parecer de los demás, busco personas que me digan lo que yo quiero escuchar. Busco a las personas que me digan lo que yo pienso, que coincidan con lo que yo opino. Y así
pues el que se cree en posesión de la razón, de la verdad, se olvidará de que una misma situación puede verse desde varios puntos de vista. Pensará que su modo de ver las cosas es el único. Quien se cree Dios piensa que es bueno de tal manera que quienes no son como Él o no son de su cuerda no son en el fondo tan buenos, porque todo lo juzga desde su modo de ser. Es el que piensa que se está convirtiendo, que está en un camino en el que Dios le va trabajando, le va cambiando, pero los demás no, de tal modo que duda de la conversión de los demás y piensa que los demás son unos fariseos que se dan golpes de pecho, pero nada más. Y esta postura lleva a excusarse a uno mismo, de manera que ya uno no tiene pecados, tiene defectos, todos tenemos defectos y todos tenemos faltas, pero ya uno ya no tiene pecados. Los demás sí, los demás curiosamente sí que tienen pecados y elevamos las faltas de los demás a la categoría de pecados y pecados graves, muy graves, que hacen muchísimo daño. Es aquel que tiene la facilidad para excusarse, tanta facilidad para excusarse y no dejar que los demás le corrijan como acusar a los demás y escrutar los corazones ajenos, una facultad que solo pertenece a Dios. Bien, estos son algunos signos, no son todos, algunos signos en los que podemos reconocer cuando uno mismo quiere endiosarse sin Dios. Bien, pues el Evangelio habla de la pobreza, es continuación del Evangelio de ayer, empieza con estas palabras de Jesús. Os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Fíjate que Jesús habla de los ricos, no de la riqueza, porque las riquezas no son en sí malas, al revés. Malos pueden ser quienes la poseen, quienes hacen un uso malo de ellas. Los bienes son necesarios precisamente para el progreso, para la dignidad de la persona. ¿Qué duda cabe que una vida más digna es la vida de aquel que tiene un trabajo y una casa digna? Sin duda alguna, son necesarios para una vida digna. Al hablar Jesús de los ricos podemos entender en ellos aquellos que ponen su confianza, su corazón en las riquezas. Y podemos pensar que Jesucristo no habla solamente de los bienes visibles, sino también de los afectos y de los bienes sobrenaturales, espirituales. Fíjate que Jesús un poco después dice, todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, no quedará sin recompensa. Es decir, no habla solamente de los bienes materiales, sino habla también de los afectos, incluso los más naturales. Y por añadidura de los bienes sobrenaturales. Todos estos bienes materiales, afectivos y espirituales nos son regalados por puro amor de Dios, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y nos son dados precisamente para ponernos al servicio de los demás. Pero no son en absoluto necesarios para nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Dios y de nuestro modo de usar los bienes que se nos han dado. Esto significa, entre muchas cosas, que Dios nos los puede quitar. Porque quizás ya no los necesitamos para nuestra salvación, para hacer el bien para los demás. El Señor te conduce por otro camino por el cual no necesitas de esos bienes que tienes hoy, que tenías ayer, que tenías hace tiempo. O bien porque constituyan un peligro para la salvación de nuestra alma, porque podemos aferrarnos a ellos. Pueden constituir un peligro para nuestra salvación porque nos apegamos a esos bienes. Y por eso Dios nos los puede quitar precisamente porque está deseando nuestra salvación. Y un signo de pobreza, una señal de ese desprendimiento del que habla Jesucristo en el Evangelio de hoy, es el modo de actuar ante este modo de obrar de Dios. Nuestra reacción debería ser la del santo Job cuando lo pierde todo. Familia, bienes, la salud. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la reacción de Job ante el modo de obrar de Dios, bendecir al Señor en vez de quejarse continuamente ante la pobreza, el dolor, la enfermedad, la soledad, el desprecio. Todo eso es señal de que somos pobres de espíritu, de que no nos dejamos llevar por los bienes terrenales, afectivos, espirituales, es sino de que buscamos y amamos solamente a Dios, solamente a Dios. Muy difícilmente se guarda la humildad entre las riquezas, asevera San Antonio de Padua. Muy difícilmente se guarda la humildad entre las riquezas, como rara vez se guarda la pureza entre los placeres,
Por tanto, todo el que desee ser verdaderamente humilde, quítese de encima la carga de las riquezas, con cuyo contacto se infecta la humildad y se engendra la soberbia. Es feliz la miseria que conduce a cosas mejores y feliz la negrura que engendra blancura, continúa San Antonio de Padua. Pues los destituidos de la abundancia del mundo como los pobres y de la salud del cuerpo como los lisiados, ciegos y cojos, a quienes faltan las tentaciones de pecar, son conducidos fácilmente a la cena del Señor, es decir, a la vida eterna que Jesús nos promete, que Jesús promete a los pobres en el Evangelio. Pues vamos a pedir la intercesión de San Antonio Bendito para que vivamos esa pobreza que Dios quiere de ti, de mí, de cada uno de nosotros, para que vivamos solamente del corazón de Jesús, que es el cielo que nosotros deseamos y esperamos. Que así sea. Oremos a Dios nuestro Padre. Por los que formamos la Iglesia, para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y de justicia, para que ayudemos a los más necesitados, especialmente a los que no encuentran trabajo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, por los enfermos, para que no sean marginados de la sociedad, sino que se sientan respetados y valorados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los inmigrantes, por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo, para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva situación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los padres, para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos amarnos como Dios nos ama. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra hermana Emilia, por quien pedimos en esta Eucaristía, oremos. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu Verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Emilia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Corpus Christi. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos, así sea. Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor, San Antonio de Padua, llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis ir en paz. Demos gracias.